yo pienso que la mayoría de los colombianos muestra apoyo, satisfacción y sobre todo deseo de implementar ya. Este es el acuerdo final, así se denomina, y lo que no podemos es perder tiempo, hay que comenzar la implementación. Las peticiones del bloque que rechazó el acuerdo original en el plebiscito del 2 de octubre fueron incluidas en el nuevo documento publicado el lunes que presenta cambios en 56 de los 57 asuntos propuestos. Consideramos que ese acuerdo que se ha presentado no es un acuerdo definitivo y lo vamos a estudiar, revisar, a analizar con juicio y después de ese análisis cuidadoso le presentaremos nuestras conclusiones a la opinión pública. Ahí es donde está la suspicacia, Roberto, que entonces la oposición dice, momentico, no es momento de celeridad, es momento de tomar esto con prudencia. Claro. Mientras tanto, de las 57 aproximadamente solicitudes que había hecho la oposición, hubo una en particular que no se abordó y esa es la crítica. Este, por ejemplo, es un tuit que publicó Ileana Rosletin al respecto, diciendo: estoy decepcionada que el nuevo acuerdo de Colombia no prohíbe ocupar cargos públicos y no requiere tiempo de cárcel para miembros de las FARC. Hace referencia al tema de cargos públicos porque las curules que en su momento iban a obtener la guerrilla de las FARC en el Congreso siguen estando ahí, Roberto. Ok, gracias. Precisamente tenemos al colega, al amigo, pues está con nosotros Juan Pablo Salas, es analista y además conocedor profundo de este tema. Juan Pablo, ¿es legítima la crítica de la congresista? Es legítima si uno es del Centro Democrático, si uno es aliado de Álvaro Uribe, para ellos es legítima, sí. Okay. No lo es, considerando que este es un acuerdo político para desmovilizar a una organización política. Por lo tanto, es imposible conseguir esa desmovilización, excepto que se les proponga. Porque está la capitulación. El aceptar esto es capitulación, más que negociación. Claro. Exactamente. O sea, estás transformando a un movimiento político armado en un movimiento político no armado, pero tiene que seguir siendo un movimiento político y ese es básicamente el razonamiento del gobierno y el razonamiento de las FARC como tal. También ellos dicen que qué sentido tendría negociar este acuerdo, o sea, al final de cuentas no van a poder hacer política. Entonces, ese fue el único punto de todos los que exigió la gente del no, que no se revisó. En el caso de las declaraciones que acaban de hacer, ¿hay alguna otra objeción que por lo menos desde que se conoció esto, se conoció el domingo por la noche, ¿verdad? Sí, el domingo por la noche. Desde que se conoció esto, ¿ha habido alguna objeción adicional, además de esta, que los que han propuesto el no o algunas personas que hayan quizás apoyado el sí han hecho, por lo menos públicamente, o todavía no hay objeciones, no hay recomendaciones públicas? No, inclusive las declaraciones que acabamos de ver son bastante cordiales en el sentido de que van a evaluar el documento antes de hacerle críticas. Lo cierto es que perdón, no podrían hacerle críticas sin verlo a cabalidad, ya está a su disposición y podrían haberlo hecho, pero lo cierto es que el trabajo que ha hecho la comisión que ha estado negociando esto ha sido intenso y ha sido intenso para incluir esas acciones. Ahora, sí ha habido críticas, por ejemplo, de parte del ex procurador Ordóñez, pero la crítica es tan general a ese respecto que da la impresión de que es más una posición política que una crítica concreta a lo que está. O sea, lo he dicho en el punto 48, yo objeto esto y esto y esto y esto, y estaría de acuerdo si se hace esto y esto y esto y esto. ¿Qué es lo que ustedes estarían, o sea, qué es lo que estaría esperando el gobierno de parte de aquellos que desde la oposición pues quieren de alguna manera cooperar con la solución final de este problema, ¿no? Sí, pero el gobierno ya está diciéndole básicamente a la oposición que no va a haber más negociación. No hay más negociación. No hay más negociación, este es el acuerdo, fue lo que acabamos de también escuchar del señor de la calle, diciendo que este es el acuerdo que se va a poner en efecto. Básicamente, no hay que refrendarlo a través del Congreso, no hay ninguna... Sí, hay que hacer toda la implementación política, legal, legislativa y a través de las Cortes que corresponde y después comenzar a hacer la instalación de todos los instrumentos que se van a utilizar para controlar, para lograr la desmovilización, para el desarme, todo lo que es el proceso como tal tiene que empezar, pero tiene que pasar primero por el Congreso. Lo que no va a haber es una refrendación pública, no va a haber nuevamente el riesgo. ¿Por qué tenemos que pensar que no va a haber cambio? Ya hubo cambio en una ocasión, ¿por qué no puede haber cambio una vez más? El cambio podría ser, pero posteriormente, no en este momento. Pongo un ejemplo. ¿Posteriormente a qué? Si hay otro gobierno y ese gobierno, algunos de los elementos que no quedan incluidos en la Constitución los quiere modificar. O sea, cuando pase por el Congreso, ¿es sí o no? Cuando pase por el Congreso es evaluar lo que está en este momento negociándose y
aprobar eso que está negociado. No es, el Congreso no va a modificar lo que se está negociando. No va o no puede. Bueno, no sé cuál es la diferencia, pero lo cierto es que... no va es que no quiere, no hay la voluntad de hacerlo. No puede es que no existe legalmente. No, porque este es el acuerdo. El acuerdo es entre el gobierno y las FARC y esto es lo que han negociado. Luego el Congreso lo que tiene que hacer es legalizar ese procedimiento. Pero ¿cómo lo legaliza si no lo puede modificar? Pues lo aprueba. Porque, pero si lo aprueba y no lo puede negar. No, pero hay muchas cosas que tiene que hacer el Congreso que son leyes en concreto, que no están todavía escritas y que tienen que escribirse con base en lo que está en... O sea, la única función del Congreso entonces sería las leyes complementarias, pero no sería, legalizar el acuerdo, porque ya el acuerdo, según tu punto de vista, ya es legítimo, puesto que ha sido refrendado por las partes en disputa, que es el gobierno y la FARC. Y ahí no tiene nada que ver el Congreso. El gobierno, las FARC y el no ya refrendaron el acuerdo. No lo que hizo poner objeciones. Pero claro, pero las objeciones del no quedaron incluidas en el nuevo acuerdo. Okay. Se cambiaron 56 de los 57 puntos, hubo uno solo que no se cambió, y se cambiaron con base en las recomendaciones que hizo la gente del no. Era lo que le explicaba hace un momento a uno de tus compañeros aquí en el estudio. En el momento en el que la gente del no decide ir al plebiscito para luchar por el no, automáticamente le está dando ya una legitimación al proceso que se realizó en La Habana. En el momento en el que la gente del no acude a Palacio a negociar nuevamente cuáles son los puntos de ese acuerdo que quiere cambiar, entonces también está avalando el acuerdo y diciendo, quiero que se modifiquen estos aspectos. Si la gente que está en la mesa de negociación recoge esas objeciones, incluye modificaciones en el acuerdo que tienen que ver con esas objeciones, entonces esas objeciones del no quedan incluidas. ¿Están incluidas todas? No. ¿Están incluidas todas las del Centro Democrático? Pues tampoco, porque no es solamente una fuerza la que está en el no, hay muchas fuerzas y hay elementos que se incluyen y elementos que no se incluyen, porque también decía el señor de la calle, aquí no está solamente la gente del no, también está la gente del sí, y es a la gente del sí a la que también se le tiene que estar poniendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en los próximos días? Entonces, lo que vamos a saber en los próximos días es básicamente un proceso en el cual se va a terminar de consolidar este acuerdo, se va a hacer hay público, que pasar leyes complementarias. hay que pasar las leyes, hay que empezar el proceso de desmovilización, hay que determinar cuál es el día D entonces comenzará la movilización de los guerrilleros a las zonas en las cuales se van a concentrar, hay que empezar entonces a trabajar en el desarme concreto de estos guerrilleros, hay que deshacer esas armas. Hay que convencer a la administración de Trump que apoye económicamente este proceso, porque lo que puede terminar pasando es que una administración de Trump pues decida de que el proceso no está en los mejores intereses de Estados Unidos y se abroga el derecho de decir, es potestad del pueblo colombiano hacerlo, pero también es nuestro derecho decir que nosotros no apoyamos económicamente ese acuerdo, ¿no? Pero yo pienso que esa es una de las, esa y muchas otras son las razones por las cuales el tiempo apremia y por las cuales hay que suspender también la negociación en algún momento y concretar. Hay que, como dice... Antes de que llegue enero. Como el escritor cuando está por terminar su obra y reescribe y dice, al final tengo que publicar porque en algún momento tiene que salir la obra, porque si no... Aunque el muerto no haya muerto todavía. Claro. Hay que matarlo inmediatamente. Hay que resolver. Hay un Nobel que recibir, hay que hablar con Washington, hay que poner esta rueda a andar y son 15 años de proceso judicial que se viene para Colombia. Entonces, no es simplemente un asunto de queremos apurarnos, es porque el premio real, el premio está ahí, pero hay que ponerlo a funcionar. ¿El blog tuyo es? Elopinon.com. ¿El opinón? El opinón. El opinón, por ahí está, el opinión. El opinón. El opinón, porque el opinón. Ok, ahí está. Vamos a hablar ahora de otro tema que es bien importante. Obamacare va a cambiar, pero no ha cambiado todavía. Pero hay muchos de ustedes que tienen serias dudas acerca de lo que va a pasar en los próximos días, las próximas semanas. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, ¿ok?